Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Nos despertamos con el gozo de saber que nos ha regalado el Señor un día más de vida, una oportunidad más para convivir entre nosotros como hermanos y como hermanas, para evidenciar la presencia y la misericordia de Dios en cada momento de nuestra existencia, en cada acontecer de nuestra vida. Que a cada uno de ustedes que se une conmigo en esta mañana a través de la tecnología y también a través de la fe, el Señor los bendiga, que bendiga también a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a todas las personas que hacen parte de su vida. Todos ellos también son regalo de Dios. Vamos entonces a comenzar sin más tardanzas, invocando la presencia de nuestro amoroso Dios, y para eso decimos entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos permites llegar al inicio de este nuevo día. Es un domingo muy especial, Señor, que nos regalas porque es el inicio de un nuevo año, del año litúrgico que comienza en la meditación precisamente del misterio de tu amor, porque nos has regalado a tu Hijo que se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen María para ser Dios con nosotros, para cumplir las promesas, las esperanzas, los anhelos de el pueblo que tú habías escogido en el Antiguo Testamento y que nos has permitido a nosotros conocer a través de la fe, y nos has permitido también vivir este tiempo del cumplimiento de tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a seguir disponiendo nuestra vida según tu santa voluntad, que en la contemplación de estos misterios de la vida, de la pasión, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros tenemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, nos permitas a nosotros abrirnos con mucha fe y con mucha generosidad a lo que tú quieres de nosotros, a ejemplo de la Santísima Virgen María. Durante este tiempo, Señor, del Adviento, que comienza hoy, en el primer domingo de este nuevo año litúrgico, la presencia, el rol, las enseñanzas, la vida misma de la Santísima Virgen María, unida a tu Hijo Jesús, son para nosotros el modelo de fe, de obediencia, de respuesta a tu santa palabra, del cumplimiento de tu santa voluntad. Que podamos nosotros como ella, Señor, y también como tu Hijo Jesús, estar siempre a disposición de lo que tú quieres de nosotros, que seamos tus instrumentos para que en nuestra familia, en nuestros matrimonios, a través de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de la comunidad de fe, a través de esta sociedad que tanto necesita de ti, podamos todos nosotros, Señor, seguir poniendo nuestros talentos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra fe, para que a través de todo esto que tú nos has dado, sigas tú transformando la vida de todas estas personas que están necesitadas de ti, y también de nosotros que somos creyentes en ti, tus hijos y tus hijas, porque nos amas infinitamente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este primer domingo entonces del tiempo ordinario, primer domingo del Adviento, me quedé con lo del tiempo ordinario. Vamos a meditar en el Evangelio que nos ofrece Mateo en el capítulo 24, versículo 37 hasta el 44 de su Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este inicio de este nuevo año litúrgico, de este nuevo ciclo litúrgico que es el Adviento, en este primer domingo que nosotros acabamos de iniciar con la víspera que celebrábamos anoche, ayer, en el día sábado. La clave para entender estas lecturas del día de hoy y lo que espiritualmente nos va a ofrecer este tiempo litúrgico del Adviento es lo que nos está diciendo el Señor a través de este Evangelio. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tenemos que recordar, hermanas y hermanos, que nuestra vida en este mundo, en este planeta, nuestra vida terrenal, humana, es una vida pasajera. Nosotros estamos como en peregrinación. Vamos nosotros caminando a través de este desierto que es nuestra vida en la tierra, para llegar a la tierra prometida, que es nuestra última meta y que es verdaderamente el hogar, la tierra prometida que Dios tiene preparado para nosotros. Todo el caminar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una figura precisamente de este caminar espiritual en la fe que tú y yo, todos nosotros como pueblo de Dios, porque somos parte de la Santa Iglesia cristiana, católica, de la iglesia que Jesús fundó, estamos nosotros en peregrinación también. Las dificultades del pueblo judío a través del desierto, las tentaciones, las pruebas, inclusive la infidelidad de este pueblo a Dios, no solamente ocurrió como algo histórico que quedó registrado pues en el libro sagrado, en la Santa Biblia, sino que es una figura o imagen de lo que nosotros constantemente vivimos al ser entonces pueblo de Dios y al estar, como decimos en la salve, de una manera poética, muy hermosa, en este valle de lágrimas, de estar entonces peregrinando, caminando. No podemos perder de vista, hermanas y hermanos, que nuestro destino final no es este mundo, ni las cosas de este mundo, ni las riquezas de este mundo, ni los bienes de este mundo, ni los placeres, ni la felicidad que este mundo ofrece. Nuestra meta es el cielo. Y Dios nos ha regalado esta vida como una manera de prepararnos espiritualmente para aquello, para lo que verdaderamente nos ha creado, que es para hacer parte de esa gran celebración por toda la eternidad, que es la de gozar la presencia de Dios. Nosotros todos entonces, cuando recibimos nuestra vida, veníamos ya predestinados a una misión, a una meta muy especial, que es la de acercarnos a Dios a través de cada acontecimiento de nuestra vida, recordando siempre que nuestra vida es pasajera. Así como un día recibimos esta vida, así también un día vamos a salir de ella y vamos entonces a dar cuenta de lo que hicimos con esta vida. Las decisiones que tomamos, las acciones que realizamos, la caridad que practicamos con las personas más necesitadas, el amor que les brindamos a los demás, corresponde entonces a lo que Dios nos ha permitido vivir, para que con estas cosas nosotros nos hagamos un tesoro en el cielo y podamos vivir entonces en la presencia de Dios por toda la eternidad. Que esta preparación de nuestra celebración de la Navidad a través de este tiempo del Adviento nos permita a todos nosotros estar dispuestos no solamente para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que va a nacer en un pesebre, lo recordamos así cada año, sino que también nazca el Señor en nuestro corazón, en nuestra familia,
en cada circunstancia que nosotros vivimos, que podamos nosotros también a través de nuestra vida reflejar nuestra fe, para que no quedemos como atados a las cosas de este mundo, sino que tengamos nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón puestos en el Señor, y que podamos cumplir lo que nos manda el Señor hoy, el estar siempre preparados, porque así como hemos recibido la vida, así también un día el Señor nos la va a reclamar para pedirnos cuenta de lo que hemos hecho durante este tiempo aquí en esta vida mortal. Amén. Y en este desarrollo de las catequesis que hemos tenido en torno a nuestra fe cristiana católica, nos hemos adentrado ya desde hace unas semanas atrás en el tema de la oración, y hemos compartido las generalidades acerca de lo que es la oración, de lo importante para nosotros que es el vivir en oración, el ofrecerle a Dios nuestras oraciones, no como una obligación, tal y como muchos lo piensan todavía, sino como la mejor de las bendiciones que tenemos, porque es en la oración donde nosotros entramos y permanecemos en comunión con Dios. Y habíamos desarrollado las diferentes formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos y vivimos en nuestra Santa Iglesia a través de la fe que el Señor nos ha revelado. Hablábamos acerca de una multitud maravillosa de formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos en la Iglesia del Señor Jesús, la Iglesia que es casa de Dios vivo, como la encontramos allá en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y estas formas de oración las vamos a recordar brevemente para poder continuar entonces con este tema. Hay una oración vocal espontánea, es decir, que sale de lo que en ese momento tiene nuestro corazón y que se convierte entonces todo esto en una ocasión para la oración. Oración esta que comparten los hermanos protestantes con nosotros, porque cuando se alejaron de la Iglesia Católica por allá desde 1517 en adelante, empezaron ellos pues por supuesto a repetir ya lo que nosotros por 1517 años veníamos haciendo, que era orar de esta manera, orar de forma espontánea. También hay una forma de oración vocal que no es espontánea, es decir, que no se dedica simplemente a tomar del corazón o de la mente las palabras que se le expresan a Dios en ese momento, sino que se vale de oraciones que ya están previamente escritas, de fórmulas de oración y de bendición que ya otras personas han compuesto antes y que son oraciones muy válidas y muy poderosas también, tan válidas y tan poderosas que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, decíamos, oraba de esa manera con los salmos, que son ejemplos de estas formas de oración recitada, como les digo, y así también Jesús nos enseñó y nos mandó a orar rezando, es decir, recitando palabras que nosotros no compusimos, sino que Él mismo compuso para nosotros, como en la oración del Padre Nuestro. Hay una oración que es mental, aquella en la que no se necesita expresar palabras, al menos no en voz alta ni en voz baja, sino simplemente entrar allí como en una comunicación, en un diálogo silencioso con Dios a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Parecida a esa oración mental, hay también una oración meditativa en la que no solamente ya nuestros pensamientos, sino también nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestro deseo de conocer a Dios se convierten entonces en canales a través de los cuales nosotros entramos en comunicación con Dios y hacemos entonces meditación del misterio de Dios, de su amor, de la historia de la salvación, de las gracias y dones que constantemente Dios nos regala. Una oración contemplativa, decíamos también, es aquella en la que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, en Dios, y a través de los misterios de nuestra fe, también inclusive de la naturaleza, de los acontecimientos históricos, etcétera, hacemos nosotros oración. Y terminábamos la semana pasada entonces hablando de una oración que se puede desarrollar
de todas estas formas pasadas que ya nosotros hemos mencionado de forma personal. Y por eso se conoce esta forma de oración como oración personal. Oración personal que puede ser vocal, espontánea, o que puede ser vocal, recitada. Oración personal que puede ser también mental o contemplativa o meditativa, porque para nosotros entrar en comunicación, en diálogo con Dios, podríamos decir que no hay pues así como límites o reservas, o no hay procedimientos que tengamos que seguir. Y entramos hoy entonces en esta última parte de la oración que nosotros encontramos tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición apostólica de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, y es la oración comunitaria. Es decir, es la oración en la que nosotros no estamos solitos rezando, sino que estamos en comunidad, en familia, como pueblo de Dios, como comunidad de fe, elevando nuestra oración a Dios. Y hay una instrucción del mismo Jesús allí en Mateo 18, 20, donde nos dice Jesús que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Haciendo ver entonces la importancia de la oración comunitaria. Y también así lo entendió la Iglesia cuando nos cuenta San Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, lo siguiente: todos ellos, los apóstoles, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La verdadera comunidad de fe que se reúne para hacer oración es una comunidad de fe apostólica, una comunidad de fe que tiene la fe que predicaron los apóstoles, que tiene el testimonio de los apóstoles, y es una comunidad de fe que tiene también a la Santísima Virgen María. Nosotros, los cristianos católicos, podemos cumplir a cabalidad totalmente esta instrucción del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos describe la iglesia primitiva, es decir, aquella iglesia en la que estaban presentes todavía los apóstoles, pero en la que también estaba presente la Santísima Virgen María. Ningún hermanito protestante que se autoproclama pastor puede predicar una oración en la que están los apóstoles junto con la Virgen María. No pueden. Ellos llevan 502 años rechazando a la Santísima Virgen María de la comunidad de fe. Y el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era un testigo ocular de la primera comunidad cristiana de la iglesia primitiva, porque era él mismo parte de esta iglesia, nos está diciendo que la verdadera iglesia de Jesús desde hace 2000 años, así como ahora en estos tiempos y hasta el final de los tiempos, es la iglesia que tiene a los apóstoles todos reuniditos en oración con un mismo espíritu y con la presencia de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Y esta oración comunitaria se planifica, se perfecciona, se completa hasta llegar a ser la mejor y la más perfecta de las oraciones en lo que se conoce como la oración litúrgica. La oración litúrgica es la oración oficial de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y se desarrolla esta oración litúrgica a través de los sacramentos, que son, como ya lo veníamos meditando un tiempo atrás, son acciones de Dios, acciones salvadoras de Dios para nuestro bien, para nuestra salvación, por supuesto, acciones en las que se comunica a todos nosotros la gracia de Dios, es decir, la vida de Dios. Acciones estas que fueron todas inspiradas, fundadas también por nuestro Señor Jesucristo, y que son entonces la oración en la que Jesucristo mismo adora a Dios Padre y al Espíritu Santo. Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor, siendo Él verdadero Dios y verdadero hombre, con nosotros que somos su iglesia, adora al Padre y al Espíritu Santo. Es por eso entonces que en la oración litúrgica encontramos la presencia de Cristo orando con nosotros
para glorificar y para adorar al Padre y al Espíritu Santo, y a través de nuestra oración litúrgica, nosotros como cuerpo de Cristo adoramos también, por supuesto, a Jesucristo nuestro Señor. Esta oración litúrgica, que además de tener los sacramentos, se compone también entonces de la oración que nosotros como sacerdotes, también los obispos, los diáconos, los religiosos, los seminaristas, inclusive también ustedes como laicos, si quisieran unir a esta forma de oración oficial de la Iglesia que se conoce como la liturgia de las horas, nos permite entonces tener a Dios presente en todos los momentos del día, porque nuestra oración de la liturgia de las horas está distribuida en 7 diferentes momentos de oración a lo largo del día y de la noche. Esa oración litúrgica entonces es la que nos permite estar en comunión de nosotros como cuerpo de Cristo, con Cristo en nuestra cabeza, y a través de esa unión con Cristo estar en adoración perpetua y perfecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y encontramos ejemplos de esa oración litúrgica en las Sagradas Escrituras también, por supuesto. En Hechos 2, capítulo 42, encontramos lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí en este primer versículo, el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo los apóstoles eran los que enseñaban a los cristianos. No era cualquier payaso por ahí que se autoproclamaba pastor y que aparecía después montando un changarrito y diciendo que esa iglesia era la de Jesús y cobrando diezmos, primicias, ofrendas, etcétera. No, la comunidad cristiana verdadera, tanto en los tiempos de los apóstoles como en este tiempo en el que nos encontramos ahorita, sigue esta iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, es decir, de los verdaderos enviados por Dios, que han sido señalados como pastores en el redil, en el rebaño de Cristo. El Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Nosotros somos los apóstoles verdaderos enviados por Jesucristo para su rebaño, no los que se autoproclaman pastores, profetas, hasta evangelistas, apóstoles, hasta superapóstoles. Esos payasos no. Y luego el versículo 46 nos dice lo siguiente: acudían todos ellos al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ejemplo entonces de la oración litúrgica que nosotros estamos animados a seguir por el testimonio mismo de los apóstoles, por las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo, en esta la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo, que es un apóstol de Cristo, un apóstol verdadero de Cristo, en este pasaje tan importante para nuestra vida como cristianos católicos, pasaje de primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 29, habla, así como Hechos 2:42, de la fracción del pan, de la Eucaristía, de la cena del Señor. Y miren qué palabras tan fuertes, tan claras y tan contundentes para nosotros como cristianos católicos son las que nos ofrece San Pablo en este pasaje del día de hoy, que lo leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 29, en relación con la oración litúrgica. Cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? ¿En eso quieren que los alabe? Aquí está en primer lugar San Pablo llamándole la atención a los cristianos católicos de aquel tiempo, muchos de los cuales cometían esta clase de errores, esta clase de pecados en contra de la presencia eucarística de Jesús en la cena del Señor, en la Santa Misa, porque iban a la iglesia
con la intención de mostrarse, de aparentar ser más que los demás, y no estaban en verdadera comunión unos con otros. Además, no compartían sus bienes con los más necesitados, se llenaban pues de orgullo absurdo por las comodidades o por las facilidades económicas que tenían, y no compartían con los más necesitados. Aparte, seguramente muchos de ellos iban con muy poca preparación espiritual, no se habían dispuesto lo suficientemente para celebrar la cena del Señor, y todas estas fallas, estos errores, estos pecados que cometían muchos de los miembros de la Iglesia Cristiana Católica todavía en tiempo de San Pablo, avergonzaban a la Iglesia de Dios, como dice San Pablo, y por eso entonces es que reciben este regaño fuerte de San Pablo. Y miren cómo a continuación San Pablo nos está diciendo entonces que lo que nosotros hacemos es lo mismo que celebró nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, y es lo mismo que la Iglesia viene celebrando desde hace 2000 años. Estamos ahorita en el versículo 23 de este pasaje de 1 Corintios 11, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasaje muy fuerte, pero también muy claro, que nos habla de la fe clara, directa, sin ninguna clase de confusión que tenía San Pablo en torno a la Eucaristía como presencia verdadera del Señor. Si alguien, al cometer todas estas faltas de las que habla San Pablo al principio de este pasaje, se acercaba después a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no estaba pecando sobre el pan y sobre el vino, no estaba pecando solamente con un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. No, dice San Pablo que quien lo hace de esa manera es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y los hermanitos protestantes siguen pensando, por la enseñanza de estos mentirosos que son los pastores protestantes, instrumentos de Satanás, que el pan y el vino de la Eucaristía, que ya no es pan y ya no es vino, son un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando San Pablo aquí con toda claridad y con mucha dureza nos está diciendo que quien come indignamente ese pan y ese vino, que en la Eucaristía ya no es más pan y ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Así entonces queda claro, por un lado, la necedad de los protestantes, en especial de los pastores protestantes, que alejan a todos estos pobres hombres y mujeres ignorantes y débiles en su fe, los alejan de la participación en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo a través de la Eucaristía, y los llenan de odio contra la Iglesia santa y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero queda claro también entonces con este pasaje la efectividad y la eficacia de esta oración litúrgica por excelencia, que es la celebración de la Santa Misa. Todas estas formas de oración, hermanas y hermanos, las tenemos nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica verdadera. Los hermanitos protestantes solamente nos copiaron una, y es la que siguen ellos utilizando desde 1517, la oración vocal espontánea. Y repiten fórmulas y expresiones como gloria al Señor, gloria a Jehová, aleluya al Señor, gloria a Dios, etcétera. Y a eso se dedican entonces ellos en su oración, lo cual de alguna manera podemos decir es válida,
porque como tenemos allí los ejemplos de estos pasajes bíblicos que nos permiten ver también el uso de esta oración espontánea de parte del mismo Jesús, de la Santísima Virgen María, etcétera, no es la única forma de oración. Hay muchas otras formas de oración que ya las hemos entonces meditado desde las dos pasadas catequesis de las 2 semanas anteriores y esta de hoy, para terminar de ver entonces esa riqueza maravillosa que el Espíritu Santo siga inspirando en esta, que es la Iglesia de Jesús. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Bendice a tu Dios junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Una tu alabanza a la de María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. La reina del cielo, la madre de Dios, ella es el modelo de mi inspiración. Ven hermano mío, sigamos su ejemplo, alabando a Dios en todo momento. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Copia la humildad que tiene María, verás que te llenas de paz y alegría. Pues en su presencia ella le alababa, de alegría y gozo ella se llenaba. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Sigue la obediencia que tiene María, verás que te llenas de paz y alegría. Sé un esclavo humilde como lo es María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Deja que te enseñe, que sea tu guía, verás que te llenas de paz y alegría. Alegría y paz son las maravillas que Dios te dará cuando le bendigas. Así pues, con la Santísima Virgen María, alabamos y adoramos a Dios nuestro Señor, de la misma forma que ya lo hacía la primitiva comunidad cristiana, la iglesia en la que estaba ella, la Santísima Virgen María, con los apóstoles en la oración, en un mismo espíritu, fieles a las enseñanzas de los apóstoles.
Asimismo, 2000 años después, esa misma iglesia con la Virgen María, con los apóstoles verdaderos de Dios, porque por ahí hay unos payasos que se hacen llamar apóstoles y tienen más cara de cualquier cosa menos de apóstoles. Se dicen ser la iglesia de Jesús, pero no. 2000 años después, nosotros, como la verdadera iglesia de Jesús, seguimos adorando al Señor, alabando al Señor, junto con nuestra madre, la Virgen María. Y en relación con este tema entonces de la oración, ya después de haber desarrollado todas las formas de oración que tenemos en la Santa Iglesia Católica desde hace 2000 años, formas de oración estas que encontramos tanto en la Santa Biblia, así también como en la tradición de los apóstoles, vamos a pasar a un tercer tema, a un tercer bloque en este tema de la oración, y es el mirar las diferencias entre estas formas de oración de nosotros como cristianos católicos y los hermanitos protestantes. La primera de ellas ya la mencionábamos. Los hermanitos protestantes, en lo que creen ellos, son iglesias cristianas, que son en realidad todas estas sectas, grupitos, changarritos en los que se anuncia pues un evangelio diferente al evangelio de Jesús. Sí se hace un tipo de oración que es válida y permitida, porque lo encontramos en la Biblia, como ya nosotros lo habíamos estudiado al meditar entonces en la forma de oración de los hermanitos protestantes y de nosotros como católicos, por supuesto, que es la oración vocal espontánea. Ellos nada más tienen esa forma de oración, no aceptan todas las otras que ya nosotros desde la Biblia y desde la tradición hemos explicado. Vamos a mirar entonces otras diferencias en relación con su forma de oración, la de ellos como protestantes y la nuestra como verdaderos cristianos, como católicos. Todas las raíces de nuestra santa fe cristiana provienen de la religión judía. Por tanto, para nosotros hablar acerca de la oración, necesariamente tenemos que remitirnos al origen, al principio de nuestra fe judeocristiana, es decir, de esta fe de nosotros como cristianos católicos, que no comenzó con Cristo, sino que viene desde todo el antecedente del primer pueblo de Dios, que el Señor se escogió, que es el pueblo de Israel, pueblo en el que inclusive nuestro Señor Jesucristo nació, como ya lo vamos a meditar a continuación. Es de la fe judía de donde nosotros los cristianos aprendimos que existe Dios, que Él es el creador de todas las cosas, y de nosotros, los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza suya. También de la fe judía aprendimos que Dios está siempre buscando relacionarse con nosotros, y para eso se escogió un pueblo con patriarcas, profetas, sacerdotes, reyes, jueces, y se hizo parte de la historia de ese pueblo a través de la cual fue revelándose, dándose a conocer. Es de la fe judía de donde nosotros tomamos inclusive los 10 mandamientos, que son la ley moral con la cual Dios quiere que nosotros guiemos nuestra conducta y nuestra vida en general. Recordando, sin embargo, que la promulgación de los 10 mandamientos, de toda esa ley del Sinaí, no era originalmente para nosotros como cristianos, sino para los judíos, razón por la cual cuando viene Cristo, Él ajusta, acomoda, adapta, planifica inclusive esa ley de Dios en el Sinaí para nosotros como su nuevo pueblo, como la iglesia. Y es por eso entonces que nosotros tenemos la plenitud, la planificación de esa ley de Dios en el mandamiento del amor. Pero es importante recordar que también Jesús valoró mucho los 10 mandamientos y los citó inclusive como el requisito fundamental de quienes deseaban llegar a la vida eterna, como lo encontramos allá en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, cuando se le acerca un joven y le pregunta qué tiene que hacer para ganar la vida eterna, y Jesús entonces le refiere en primer lugar a los mandamientos, pero después lo refiere a lo que como cristiano, como discípulo del Señor, este jovencito necesitaría hacer. Así entonces, es del pueblo judío también de donde proviene Cristo nuestro Señor, a quien presente ya en las promesas de Dios para Abraham y para los otros patriarcas del Antiguo Testamento, estaba también prefigurado en los sacerdotes y reyes del primer pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Israel, como ya decíamos. Y fue anunciado también por los profetas, tal y como nosotros lo encontramos
en nuestro Antiguo Testamento de la Biblia, en pasajes como Isaías 7:14, que dice así: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y este pasaje tiene su cumplimiento y se refiere el evangelista San Mateo precisamente a esta promesa, cuando ya frente al anuncio que le hace el ángel a San José, así también como ya se lo hiciera a la Santísima Virgen María, el arcángel San Gabriel, el anuncio, la anunciación de parte de Dios. Dice entonces San Mateo en su Evangelio, capítulo 1, versículos del 22 al 23, lo siguiente: Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es entonces en ese pueblo judío donde, por el cumplimiento de las promesas de Dios, nace el Verbo encarnado, la presencia divina de Dios con nosotros, a través de la historia entonces que comienza a construir con ese pueblo y que está orientado a la fundación del nuevo pueblo de Dios, que va a unir, como nos dice San Pablo en su pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 20, va a unir en un solo cuerpo esos dos pueblos, el pueblo antiguo y el pueblo nuevo. Dice entonces allí ese pasaje del Evangelio de San Mateo, que nosotros del pueblo judío es de donde recibimos al Salvador también. De ahí que en el diálogo de Jesús con la samaritana, que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y de manera especial allá en el versículo 22, el mismo Jesús afirma lo siguiente: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros en cambio adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces es en ese pueblo en donde decidió el Señor enviar a su Hijo para que se encarnara en el seno de una virgencita, de una jovencita judía, para que allí se cumplieran todas las promesas y todas las esperanzas del pueblo de Israel que Dios pues había alimentado a través de la fe. Es de la fe judía de donde aprendimos la importancia de la oración como el medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Y en ese sentido, sobre la oración, existe un elemento común tanto para los judíos, el primer pueblo de Dios, así también como para nosotros, los católicos, el pueblo nuevo de Dios, y es que la oración se desarrolla en diversas formas. Ya habíamos dicho entonces en esta reflexión en torno a la oración, cómo los hermanitos protestantes se dedican a explorar, a utilizar, a beneficiarse de una forma única de oración que ellos utilizan, que es la oración vocal espontánea, que la hacen tanto en comunidad como también personalmente, pues ellos, pero no se abren en la fe y en la confianza a Dios a través de la oración en las otras formas que Dios ha inspirado en su pueblo, en la iglesia. Y ellos entonces se cierran a creer que la única oración que tiene valor es la que ellos hacen, esta que decimos, la vocal espontánea, y cuando gritan y repiten muchas veces gloria a Jehová, aleluya, gloria al Señor, la gloria para Jehová, etcétera, etcétera. En ese sentido quedan ellos entonces limitaditos en su manera de comunicarse con Dios, ¿verdad? Entonces, así como ellos están limitaditos en ese sentido, así también ellos están limitados en otras cosas desde cuando se alejaron de la única y verdadera iglesia que fundó Jesús, que es la Santa Iglesia Católica. ¿En qué más están limitaditos los hermanos protestantes? Están limitaditos en la palabra de Dios que ellos utilizan. La Biblia originalmente nació con 73 libros, pero ellos desde 1827 más o menos
en adelante, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas limitaron la Biblia al recortar 7 libros de como hasta el momento ellos venían utilizando también la Santa Biblia, dejaron entonces a los hermanitos protestantes con una Biblia recortada, mutilada, limitada. Limitaron la palabra de Dios en ese sentido. Ellos ya no tienen una Biblia, como lo sabemos los católicos y como también lo saben, por supuesto, los hermanitos protestantes, no tienen una Biblia ya con 73 libros, sino una Biblia con 66. Y cuando pensamos en el sentido de un número que les gusta mucho a ellos, que es el número de la bestia, que normalmente se lo refieren al Papa, cuando dicen pues, desde que Elena White, la fundadora de los adventistas, que el Papa es la bestia y que su número identificado pues en la Biblia es el 666. Miramos cuántos libros tienen ellos en sus Biblias y nos damos cuenta que tienen 66, 66. Muy parecido ese número entonces al 666 de la bestia, de la que se habla entonces allá en el libro del Apocalipsis. Y pues entonces la bestia no es el Papa, sino cada uno de estos pastores protestantes que acepta que su Biblia sea limitada a 66 libros y no a 73, como originalmente la Biblia nació, con 73 libros. Se limitan también los hermanitos protestantes, no solamente en sus formas de oración y en la cantidad de libros que tienen sus Biblias, se limitan también en los medios de salvación que Dios ha provisto y ha proveído en su iglesia, mientras que nosotros como cristianos católicos tenemos 7 sacramentos, entre los que se cuenta, por supuesto, el bautismo. Lo único que aceptan los hermanitos protestantes es el bautismo, y uno que otro acepta por ahí el matrimonio, y no como medios de salvación como tal, como sacramentos, sino simplemente como rituales externos, como acciones simbólicas que representan algo, cuando el sentido original de cada una de estas acciones inspiradas por Dios, fundadas, instituidas por el mismo Cristo, que son los sacramentos, era precisamente comunicarnos la gracia de Dios para brindarnos la salvación. En la Iglesia Cristiana Católica, Jesús sigue salvando a través de los 7 sacramentos. Los hermanitos protestantes se limitan, primero, porque no aceptan que sean sacramentos como medios de salvación. Segundo, porque nada más aceptan el bautismo, y uno que otro pues por ahí el matrimonio, pero una función, porque así como se divorcian y se casan 1, 2, 3 muchas veces, los mismos pastores inclusive son casados y divorciados y vueltos a casar 1, 2, 3 muchas veces. Son así entonces limitaditos también ellos en ese sentido, y por eso en las sectas protestantes no está la multiforme gracia de Dios. Solamente en la Iglesia Cristiana Católica la multiforme gracia de Dios se manifiesta en su plenitud, tal y como lo encontramos en Efesios 3, del 10 al 11. ¿Y eso por qué es así? Porque la iglesia Cristiana Católica es la única iglesia que Dios fundó, la única iglesia de Dios, la única iglesia que es casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Las iglesitas, los changarritos, las sucursales del infierno, que son todas estas sectas protestantes, son lugares en los que el demonio hábilmente ha engañado a hermanitos cristianos católicos débiles en su fe, a través de los instrumentos que tiene el demonio, que son todos estos pastores protestantes, para arrastrar al engaño, a la mentira, al error, a la muerte eterna, a todos aquellos que se llenan de odio en contra de la Santa Iglesia Católica y desprecian entonces todas las cosas que Dios nos ha dejado en la iglesia. Y lo hacen como ya lo hiciera también el demonio mismo allá en el desierto, cuando estaba tentando a Jesús, como lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, que el demonio citó la Biblia, así como la citan los protestantes, citó un pedacito de la Escritura para tentar a Jesús, para alejarlo del plan que el Padre le había encomendado. Así también, varios siglos después, aparecen entonces los protestantes utilizando la misma estrategia. Utilizan pedacitos de la Biblia para confundir
a los católicos que están débiles en su fe y ejercen exactamente la misma estrategia del demonio cuando estaba ya tentando a Jesús en el desierto. La idea, la gran mentira, el argumento de los hermanitos protestantes, de manera especial de los pastores, en ese sentido, es similar entonces a lo que el demonio utilizó allá en contra de Jesús, y es el afirmar que en las Escrituras se encuentra la plenitud de la verdad, que la Santa Biblia es garantía de la verdad y que toda la verdad de Dios se encuentra en la Santa Biblia. Y eso es falso, porque la Biblia no contiene la totalidad de la revelación de Dios. La Biblia contiene la verdad de Dios, por supuesto. Todo lo que la Biblia dice es verdad, pero la Biblia no contiene la totalidad de la verdad, porque no todo fue puesto por escrito, como nos lo advierte San Juan en 2 partes al final de su evangelio, en el capítulo 20 y en el capítulo 21. No todo se escribió en las Sagradas Escrituras, no todo se puso por escrito. Por eso es falso y es un engaño grandísimo del demonio que les hace creer a todos los pastores protestantes y a sus seguidores que basta la Biblia para saber nosotros lo que necesitamos creer. Es falso. Por eso Dios no repartió Biblias. Jesús no vino entregando Biblias. Jesús fundó una iglesia. Y nos dice San Pablo allá en primera a Timoteo, que ya citamos, capítulo 3, versículo 15, que la iglesia, que es casa de Dios vivo y que es además columna y fundamento de la verdad, es la iglesia, no la Biblia. Por eso la iglesia es la que hizo la Biblia. La Biblia nació con 73 libros en la iglesia. La iglesia verdadera hizo la Biblia verdadera con 73 libros. El demonio después, en los changarritos, fundó muchas iglesias falsas con una Biblia falsa, que es una Biblia que se parece en la cantidad de libros que tiene al número de la bestia, de 666, porque esta Biblia falsa de las iglesias falsas, que son todas estas sectas protestantes, tiene 66 libros. Ellos tienen entonces pedacitos de verdad, cositas buenas, una que otra cosita buena por ahí, cosas que nos han copiado a nosotros los cristianos católicos, que ya venimos en la historia desde hace más de 2000 años. Ellos apenas llevan un poquitito más de 500 años, 502, y llevan ese tiempo pues copiándonos cosas a nosotros y despreciando lo que no quieren aceptar. Y por eso no tienen ellos ni el Espíritu Santo, no tienen la verdad plena, porque no tienen el espíritu de la verdad plena, que es el que Jesús le dio exclusivamente a su iglesia, como lo encontramos allá en Juan 16:13. En medio entonces de todas las formas de oración que existen y que nosotros como cristianos católicos vivimos y utilizamos plenamente, porque las hemos tomado de la tradición judía, de donde, como decimos, vienen todas estas cosas valiosísimas para nuestra vida de fe, como ya nosotros lo venimos meditando. De todas estas formas de oración, entonces, la principal y la más importante, la más plena y la más perfecta es la oración litúrgica, es decir, la oración oficial tanto del pueblo judío como del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. La liturgia para los judíos en los tiempos de Jesús consistía en el ofrecimiento de holocaustos, sacrificios, ofrendas, acompañado todo esto de momentos de oración que estaban distribuidos a lo largo de todo el día, así también como durante la semana y el año. La liturgia judía constaba entonces de celebraciones y de calendarios semanales y anuales, similar a lo que nosotros como cristianos católicos tenemos 2000 años después y que lo hemos mantenido con mucha fidelidad por espacio ya de 2000 años. Durante el exilio de Babilonia y sobre todo después, se creó la costumbre en el pueblo judío de reunir diariamente a la familia para rezar, a la misma hora en que se acostumbraba a hacer el sacrificio en el templo de Jerusalén, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Fue también durante y sobre todo después del exilio que comenzó el lento surgimiento de la sinagoga, esto es, las reuniones semanales los sábados. Así, poco a poco, fue naciendo todo un contexto de oración con un ritmo diario,
semanal y anual. El ritmo diario se enseñaba en la casa. Allí papá y mamá eran entonces los formadores de la fe en esa pequeña comunidad de fe, podríamos decir en esa iglesia doméstica que era el hogar, en el ambiente familiar. El ritmo semanal se desenvolvía en la sinagoga, en el ambiente comunitario. El ritmo anual, que nosotros llamamos año litúrgico, irradiaba la fe y el amor de Dios a partir del templo de Jerusalén para la vida de la nación del pueblo judío. Así se creaba un ambiente familiar y comunitario impregnado por la lectura orante de la palabra de Dios, dentro del cual las personas aprendían de memoria los salmos y las oraciones, como hoy nosotros, los cristianos católicos, aprendemos de memoria las oraciones también. Había peticiones y bendiciones para todos los momentos importantes de la vida. Hasta hoy se conservan aquellas oraciones. En los himnos que cantaban y en las bendiciones que invocaban, los judíos recordaban los acontecimientos más importantes de su historia patria. Esto les ayudaba a reforzar su propia identidad, a conocer la historia del pueblo y a no perder la memoria en la que sabían ellos muy bien Dios se había hecho presente. Todo esto era una verdadera catequesis. La escuela de oración de Jesús era, antes que todo, esta vida del día a día en la casa familiar y en la comunidad. Fue allí donde Jesús aprendió a convivir, a rezar y a trabajar. El pueblo de Israel, el pueblo judío, rezaba mucho. Era un pueblo de oración. Todos los días, de mañana, al mediodía y en la noche, hacían oración. Como en la oración de nosotros los católicos, los judíos también utilizaban las Sagradas Escrituras con ciertos pasajes que aprendían de memoria y que recitaban constantemente, repitiéndolas en fórmulas que les servían para rezar. Los judíos entonces, y Jesús entre ellos como judío, oraban recitando. Es decir, Jesús como buen judío, así como nosotros que somos cristianos católicos y que lo aprendimos de Jesús, también oramos rezando, recitando. Jesús, como todo judío piadoso, aprendió a orar así, rezando, es decir, recitando, repitiendo estas fórmulas que aprendían de memoria los judíos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, lo que se conoce en la fe judía como el Shema, es el credo de los judíos, y dice así: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Ojo, se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Aquí Dios mismo le está diciendo a Moisés la necesidad entonces de que los papás enseñen la fe a sus hijos, repitiendo fórmulas, aprendiéndose de memoria fórmulas y rezando, es decir, haciendo oración a medida que se recitan estas fórmulas. También desde niño Jesús aprendió los salmos de memoria. La madre y la abuela se encargaban de enseñarlos. Está este pasaje muy hermoso de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5, donde Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Aquí San Pablo está mostrando entonces la importancia de el ejemplo de oración de los papás, del ejemplo de fe de los papás y de los abuelos, para que sus hijos aprendan la fe. Así también pasó con Jesús allá en el hogar de Nazaret. Así los invito a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que vivan siempre su fe, que la enseñen a través del ejemplo a sus hijitos, para que crezcan entonces siendo hombres y mujeres de oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
quiero invitarlos brevemente a que en este tiempo del Adviento se acerquen a la confesión para que a través de este sacramento del perdón se dejen reconciliar por el Señor. Y feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.